la cadena. ¿Cómo funciona? Vamos a demostrar que de la evaluada en f de x es la G, en este caso g de f de x. Bueno, ahorita lo decimos. Regla de la cadena. Supongamos que f es continuo en AB, existe f' de x en algún punto x del cerrado AB y está definida en un intervalo I que contiene el rango de f y g es diferenciable en el punto f de x. Si h de t está definida como g evaluada en f de t con t entre a y b, la conclusión es que h es diferenciable en x, y lo que es más, la derivada de h en x es la derivada de g evaluada en f de x por la derivada de f de x. Entonces, solamente le recuerdo que la derivada en x de f es el límite cuando t tiende a x de f de t menos f de x entre t menos x. La derivada en g de y, que para nuestra conveniencia va a ser y un punto de f de x, y igual a f de x es otra variable, conviene que sea otra variable, donde una variable s que tiende a y de g de s menos g de y entre s menos y. Entonces procedemos a la demostración. Demostración sea y igual a f de x. Entonces, por la definición de derivada tenemos lo siguiente: f de t menos f de x es igual a t menos x. Es como si pasáramos multiplicando el t menos x, conserváramos un f' de x, pero le agregamos una función paramétrica u de t. ¿Por qué u de t? Porque acuérdense que t es la variable que se mueve y u de t está obligada a tender a 0, pues la derivada existe. Del mismo modo, g de s menos g de y es s menos y por g' de y más una función v de s que está obligada a tender a 0 y que nada más depende de s cuando t tiende a y. Y por tanto, en este caso f de t es s y f de x es y. Esto lo ponemos en el siguiente diagrama. X tiene su imagen de x bajo f es f de x, la imagen de g bajo f de x pues es g de f de x. Aquí lo mismo, bajo el parámetro t, f de t es s, como lo acabamos de indicar, y toda la función, es decir, la evaluada en g de f de x, pues es la función h. Toda la función h tiene como dominio cerrado a b hasta acá. Entonces, aplicando primeramente 5 y a continuación 4, es decir, esas dos ecuaciones, primero vamos a estimar la diferencia de ht con h de x, que es de hecho g de f de t menos g de f de x, puesto que así está definido h. Pero acordémonos que f de t es s y f de x es y. Entonces, por lo pronto esto es g de s menos g de y. Pero g de s menos g de y es, por la ecuación 5, s menos y por g' de y más v de s. Y s menos y, esta s menos y es f de t, y esta y es f de x. Casi no hemos hecho nada en la segunda parte. G' de y más v de s la conservamos igual. Sin embargo, cuando le aplicamos la ecuación 4, esta f de t menos f de x, pues es el producto de t menos x por f' de x más la función paramétrica u de t, más esta que la bajamos igual, g' de y más v de s, si t tiende a x. Entonces, de este lado tenemos ht menos h de x y dividimos todo entre t menos x. Se va a eliminar esta parte y nada más nos va a sobrevivir g' de y más v de s por f' de x más v de t. Y hacemos la función cuando t tiende a x, s tiende a y. S tiende a y significa f de t tiende a f de x. Y pues esta se hace 0 en el límite y u de t se hace 0 en el límite, con las variables s y t respectivas. Y nada más nos queda que la derivada de h de x, que es la derivada de g evaluada en f de x, pues es g' de y, pero y es f de x, por f' de x, que es la que tenemos aquí. Y entonces tenemos la demostración de la regla de la cadena.